Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos del Crítico Político, dependiendo de qué hora estén viendo esto. Les saluda su amigo Rodrigo Alcubilla y los invita a seguirnos por nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web www.vidaenmex.blogspot.com, como está aquí arriba. Muy bien, pues tenemos que el caso Lozoya está dando mucho de qué hablar. Por su parte, Luis Videgaray, como vemos aquí, el hombre fuerte de Peña Nieto, está en silencio por el caso. Pero lo más fuerte se dio en las primeras horas de este día, cuando en la mañanera se hicieron algunas declaraciones, pero lo más fuerte vino cuando se publicaron los nombres e incluso montos que recibieron algunas personas relacionadas con la reforma energética, con el caso Odebrecht, la planta de agronitrogenados y todo a través de Emilio Lozoya Austin y de Luis Videgaray. El periódico Reforma el día de hoy comparte este artículo. Lo quiero tomar de aquí porque es precisamente el Reforma el que normalmente está constantemente atacando al gobierno federal, muchas veces con fake news. Y llama mucho la atención que sea precisamente el Reforma el que saque esta información. Dice la nota, paga Odebrecht, campaña de Peña Nieto. Antes de aceptar extradición de España, Lozoya informó al gobierno federal que la empresa brasileña Odebrecht pagó $4 millones que fueron usados en la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. El dinero, dijo, fue usado para pago de consultores extranjeros que Luis Videgaray, coordinador de la campaña presidencial, contrató para asesoría electoral. Luego, ya con Peña presidente, dice Lozoya, Odebrecht pagó $6 millones al gobierno del priista por el beneficio de contratos y para que dispusiera una parte para sobornos a legisladores, a fin de garantizar la aprobación de la reforma energética en 2014. Y cuenta la leyenda que los sobornos más pequeños fueron de $1 millón. El exdirector de Pemex, que actualmente enfrenta delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, que comúnmente es conocido como soborno, preparó un documento al que tuvo acceso Reforma donde revela delitos sobre los que tenía conocimiento y con ello tener la posibilidad de acogerse al criterio de oportunidad y así poder sortear las acusaciones que pesan en su contra. Con lo negociado a cambio de su testimonio, Lozoya aceptó su extradición y ser juzgado en México. El exfuncionario peñista narró en su reporte que uno de los pactos para recibir el pago de Odebrecht ocurrió en la panadería El Globo de Prados Sur, en las lomas de Chapultepec, con el exdirector de Odebrecht en México, el brasileño Luis Alberto Meneses Güell. Nótese cómo se reunieron hasta en una cafetería, así de descarados eran los tratos que se hacían en torno a esta trama de corrupción. Aseguró, dice Lozoya, que acudió a esa cita por órdenes de Luis Videgaray, que entonces era el coordinador de la campaña de Peña y que después fue, como si bien sabemos, secretario de Hacienda y canciller en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Había que gestionar, dice Lozoya, recursos económicos para cubrir diversos pagos a consultores en materia electoral, principalmente en el extranjero. Ojo, recordemos que también por ahí estaba el señor JJ Rendón, un publicista venezolano y estratega electoral, que participó ciertamente en 2018. Sin embargo, él dijo haber tenido ya experiencias en México. Una de estas experiencias seguramente fue la de la campaña presidencial de Peña Nieto. Luego, en ese encuentro el brasileño se comprometió a entregar $4 millones, de los cuales depositó $3.150.000 en la Offshore Latin America Asia Capital Holding Ltd., una cuenta relacionada con Lozoya en la investigación del caso Odebrecht. El exfuncionario señaló haber informado de este movimiento tanto a Peña como a Videgaray, según el reporte. Lozoya fue capturado el 12 de febrero pasado por autoridades españolas en Málaga, España, y en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por la Interpol. Hace una semana fue extraditado a México y apenas llegó, fue hospitalizado para atender presuntos males gástricos. Según la Fiscalía General de la República, Lozoya deberá encarar el proceso judicial por las acusaciones de lavado de dinero o solicitar al juez acogerse al criterio de oportunidad. Una de esas dos, o va a juicio o hace un trato. Ojo,
como sucede en todos los países del mundo. Muchos han dicho que existe un pacto de impunidad, que Lozoya ya pactó con el gobierno, pero la realidad es que lo que se llama aquí criterio de oportunidad, pues se hace hasta en los países más desarrollados, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Japón, en todos lados se utiliza este tipo de estrategia para poder esclarecer algún crimen y llevar a los verdaderos culpables al banquillo de los acusados e incluso a prisión. Recordemos que Lozoya es una parte de todo un entramado. Ahora sí que vamos a ver qué más viene. Aquí está lo más grave, dice, en su testimonio previo a la extradición, el exdirector de Pemex también comunicó al gobierno federal que Odebrecht entregó $6 millones luego de obtener un contrato de 3,000 millones de pesos por realizar obras en la refinería de Tula Hidalgo. $6 millones por un contrato de 3,000 millones de pesos es una cantidad de dinero, híjole, absurda. Esos 6 millones, dice Lozoya, fueron transferidos a Fabiola Tapia, administradora de construcciones industriales. Tapia, una empresa que se asoció con Odebrecht para las obras en Tula. Tapia, quien murió convenientemente en 2014, le entregó a Lozoya una tarjeta de una cuenta con los $6 millones para ponerlos a disposición del gobierno de Peña. Parte de ese dinero, admitió Lozoya, fue usado para sobornar a legisladores, y es aquí donde el PAN hizo berrinche. El exfuncionario dio cuenta también de esos sobornos y señaló que esto se hacía en una oficina en Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec, muy cerquita, por cierto, de donde está la famosa Casa Blanca de Peña Nieto, más bien Casa Blanca de la Gaviota. Esto se va poniendo bueno porque el enlace designado por Los Pinos era el priista David Penchina. David Penchina, que defendió férreamente la reforma energética. En estos tiempos era presidente de la Comisión de Energía del Senado, pero posteriormente lo hicieron director general del Infonavit. Recuerdan que hace un par de semanas el presidente López Obrador hablaba de créditos impagables en el Infonavit. Pues bueno, aquí tenemos una causa, un priista corruptísimo era el que dirigía el Infonavit. Bueno, pero es otra historia. Uno de los encuentros que refirió Lozoya se registró el 17 de septiembre de 2014, fecha en que asegura que una persona encargada del reparto del dinero, cuya identidad por ahora no ha revelado, entregó los 6 millones de pesos a Penchina en la oficina de Montes Urales. Ahora sí que como luego pongo en alguno de los videos, pongo, tómala. Cuando se dijo que se había sobornado a algunos legisladores, y pues había muchos panistas ahí metidos. Todos hemos visto los videos donde los panistas con sonrisas de oreja a oreja, se fueron los dedos, aprueban el decreto de la reforma energética. Ojo. ¿Pero qué? Dice el presidente López Obrador que hay que investigar a fondo. Los amigos de Sin Línea MX, como siempre, hacen un buen trabajo. Dice el caso Lozoya ardió en la conferencia de prensa del presidente, que fue en esta ocasión en Oaxaca. Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República pues, que se investigue a todos los implicados por el caso Odebrecht, que costó a Pemex varios miles de millones de pesos. Asimismo señaló en la enorme importancia de cuidar el debido proceso, de lo que hemos hablado, de lo que hablamos para Sin Línea MX el día miércoles sobre el debido proceso. Pues todos tenemos derecho a saber sobre lo que sucedió y sobre quiénes lo hicieron. No olvidemos que muchos casos muy importantes en administraciones anteriores se cayeron porque no se respetó el debido proceso. Ese es un argumento que utilizaban muy comúnmente los abogados. De ahí que el fiscal Gertz Manero y el propio Andrés Manuel López Obrador estén buscando que el debido proceso sea cuidadoso, súper cuidadoso. Señaló la enorme importancia de... esto ya. Una disculpa.
El presidente recordó que el Pacto por México, firmado el 3 de diciembre de 2012, contenía un paquete de reformas estructurales, entre ellas la energética. PRI, PAN e incluso el PRD, que en ese momento todavía cierto nivel de decencia, o eso pensábamos, participaron sin empacho en ese fraude. Lozoya está en calidad de testigo colaborador, por lo que se irán conociendo todos los detalles de corrupción en los que participó directamente y de los que tiene conocimiento, mismos que debieron de causar un escándalo en México, pues el propio Marcelo Odebrecht, el dueño de la compañía Odebrecht, hoy detenido en Estados Unidos, reveló que su empresa tenía un departamento exclusivo de sobornos para pagar a los países donde fuera necesario hacerlo, entre ellos México. En su momento rondó el rumor de que había pagado 10.500.000 dólares. No, y no conformes con eso, también tuvieron trato preferencial para ganar el contrato de la construcción de una planta de fertilizantes y otros proyectos más. También recordemos que este señor que está aquí, Alonso Ancira, también fungió como uno de los cómplices en toda la trama de Odebrecht y lo de la planta agronitrogenados, donde pues el gobierno de la República de Enrique Peña Nieto compraba prácticamente plantas chatarra. Conocido todo esto, la corrupción debe ser estigmatizada, dice el presidente, para que sea expulsada, que sepan todas las tranzas que hicieron en los gobiernos neoliberales para que la gente sepa por qué ha sido tan difícil levantar a México. Y pregunto, ¿qué otras sorpresitas nos tendrá deparado en el corto plazo el caso Lozoya? El exdirector de Pemex ha mencionado varios nombres, pero ¿quién será el primero en ser llamado a declarar? Esa es una pregunta. Los panistas están con el, como decimos coloquialmente, con el Jesús en la boca, porque se dijo que el joven maravilla, Ricardo Anaya, recibió nada más y nada menos que, ¿dónde está? A ver, vamos a ver. Ahí está. El Chico Maravilla, según la columna de nuestro amigo Malthus Gamba de Parasilínea MX, aquí está, Ricardo Anaya habría recibido 6.8 millones de pesos como soborno para que el Pacto por México fuera una realidad y para que, usando ese pacto como instrumento político, se aprobara posteriormente la reforma energética. Recordemos que en este tiempo, en la primera parte del sexenio de Peña Nieto, del 2012 al 2015, Ricardo Anaya era diputado federal. Y justo cuando la reforma energética fue aprobada, Anaya fungía como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ojo con el detalle. Y así tenemos algunos otros personajes, como por ejemplo, los gobernados panistas de Querétaro, Francisco Domínguez, Pancho Domínguez, y el de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. También tenemos a otros panistas como Ernesto Cordero y el senador José Luis Lavalle y Rafael Carabeo. ¿Qué más tenemos? A unos meses de la contienda electoral intermedia de 2021, las posibilidades del PAN para lograr atraer el voto de la sociedad mexicana en favor de su causa se están desvaneciendo. ¿Y cómo no? Si nada más vean el papelón que están haciendo. Vean nada más la sonrisa, esa siempre sonrisa falsa que caracterizó a Riquín Canallín. En fin, que por cierto le acaban de hacer una nueva rola por ahí, a Riquín Canallín. Pero bueno, esa es otra historia. Pues muy bien, amigos, vamos a seguir pendientes de este caso. Está candente. La gente está sacando cada vez más información. Lozoya va soltando a cuentagotas lo que sabe. Poco a poco se está dando a conocer también la carta en la que se mencionan nombres, incluso a Felipe Calderón, a Peña Nieto y al propio Luis Videgaray. La oposición está vuelta loca porque ellos saben, pillines, quiénes estuvieron ahí metidos, pero no quieren que Lozoya abra la boca. Por eso en el video de ayer, aquí en el crítico, si fue ayer, no, en el de antier, decíamos que hay que cuidar
hay que cuidar a Lozoya porque su vida corre peligro. El presidente López Obrador lo declaraba en una de sus conferencias mañaneras. Seguiremos al pendiente de este caso. Y por lo pronto, vamos a dejar aquí esta entrega. Les invito a que nos regalen su pulgar arriba, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, que nos visiten nuestra página vidaenmex.blogspot.com, que se registren en nuestras redes sociales, que son la cuenta de Instagram como Crítico Político. También tenemos la columna Al Rojo Vivo en Cilinea MX, junto con otros artículos. Tenemos también la página de Facebook como El Crítico Político. Y también tenemos la cuenta de Twitter como @cr_político, donde pues constantemente estamos publicando información. Ayúdenos a compartir nuestros contenidos para que este esfuerzo pueda mantenerse y pueda seguir adelante, ya que pues como varios medios alternativos pues no contamos con el apoyo de algún empresario, ni partido político, ni mucho menos del gobierno de México. En fin, les mando muchos saludos, cuídense mucho, si no tienen que salir, no salgan y nos vemos hasta la próxima entrega. Muchos saludos.